Cada herida que marcó el alma, cada palabra hiriente que caló en lo más profundo, y cada traición que dejó el corazón al borde de la desesperanza, no son simplemente capítulos trágicos sin sentido. Hay una fuerza más grande que todo ese daño, una mano divina que incluso cuando no se percibe, va tejiendo un propósito que trasciende lo comprensible. El dolor hace temblar las convicciones y empuja a pensar que tal vez nadie escucha el llanto en la noche, pero la verdad eterna afirma que aún en la tormenta más feroz, siempre hay un plan que no se cancela por la ofensa humana. Imagina el momento de mayor vulnerabilidad, ese instante en que la decepción paraliza y parece que no hay salida. En ese punto de quiebre, más allá de la superficie de las lágrimas, algo se gesta en silencio. Un encuentro con la compasión del Altísimo que invita a descubrir una fuerza que no nace del orgullo, sino de la gracia. El acto de sobrevivir al agravio no es mera resistencia, es la entrada a un territorio donde lo divino susurra que nadie queda definido por lo que le hicieron, sino por la elección de levantarse y caminar con la cabeza en alto. Mientras el mundo grita que el daño es razón para encerrarse en el rencor, resuena una voz que propone un camino diferente, un camino donde las cicatrices se convierten en testimonio de la luz que prevalece sobre las sombras. No se trata de negar la dureza de lo vivido, ni de maquillar el sufrimiento con frases vacías. Al contrario, se trata de abrazar la realidad de la herida y en ese abrazo, comprender que el amor de lo alto sigue siendo la roca firme que jamás se quiebra. Esa verdad se experimenta cuando uno se atreve a buscar consuelo en quien entendió el dolor humano hasta las últimas consecuencias y permitió que de la adversidad brotara la victoria más grande jamás registrada. El propósito del dolor no es hundir el espíritu, sino forjar la determinación de no consentir que el mal domine el futuro. A veces, la transformación llega de manera sutil, una nueva sensibilidad hacia quienes sufren, una sed de justicia que antes no existía, o la determinación de poner fin a ciclos de agresión que se repetían como una herencia funesta. En la fragilidad, el corazón se percata de que no puede apoyarse en las fuerzas propias, sino en los brazos de una gracia inagotable que, aunque no siempre entendida, sí es capaz de sanar lo que parecía roto sin remedio. El daño que alguien infligió jamás fue deseado por el cielo, pero puede volverse la tierra fértil donde florecen empatía, perdón y coraje. El clamor que se alza tras la ofensa, si se vierte ante la presencia divina, desencadena una serie de sucesos que revelan la fidelidad de un Dios que no se complace en el sufrimiento, sino que lo transforma en la estela de un testimonio poderoso. Cada paso recorrido, cada lágrima enjugada, va conformando un mapa que conduce hacia un horizonte distinto, donde lo que inicialmente se concibió como destrucción, deviene un nuevo comienzo cargado de esperanza. A fin de cuentas, la fortaleza verdadera se reconoce no en la ausencia de dolor, sino en la forma de sobreponerse a él y erguir la fe por encima de las cicatrices. Ese es el llamado que resonará a lo largo de estas reflexiones. No sucumbir ante lo que otros han hecho, sino abrazar la certeza de que el amor de lo alto cobra vida en cada historia que se niega a rendirse. En ese atrevimiento, el pasado deja de ser una prisión y se convierte en testigo de que, con ayuda del cielo, cualquier herida puede ser la semilla de una grandeza que ni el golpe más cruel podrá sofocar. Cada vez que el dolor te quebró, se abrió un espacio silencioso para que el corazón explorara su propia resistencia. En las huellas amargas del daño que alguien más te causó, se esconde un tesoro que el tiempo revela con paciencia. El sufrimiento enfrentado no es un simple golpe de la vida, sino el pulso que impulsa a descubrir cuánta fuerza habita en lo profundo de tu ser, demostrando que no eres definida por el mal que intentaron sembrar, sino por la valentía con la que te niegas a ceder. Cuando la traición o el desengaño parecían arrancarte la luz, en realidad estaban destapando la profundidad de tu capacidad para renacer de las cenizas. A menudo, quien te dañó despertó en ti una sensibilidad antes adormecida, una claridad sobre lo que verdaderamente importa y una determinación para proteger tu esencia. El propósito de ese agravio no fue degradarte, sino permitir que emergiera una versión más aguerrida, más consciente de su propio valor y más decidida a no dejarse aplastar. El corazón que siente la herida y se niega a envenenarse con rencor,
Descubre un camino de libertad que el mundo no puede arrebatarle. El daño cometido por otros no actúa como sentencia definitiva, sino como una invitación a elevar la compasión y la empatía, a mirar con otros ojos el sufrimiento ajeno y a tender la mano a quien quizás también esté batallando con sombras internas. En la cicatriz que se teje, se revela una historia de superación y de coraje. En ese proceso de enfrentar lo que alguien quebrantó, se perfila la oportunidad de redescubrir la pasión por lo que eres. Detrás del dolor, se enciende una chispa que te impulsa a cuidar de tu propio bienestar con más ternura, a delimitar espacios que resguarden tu dignidad y a tener la valentía de decir no cuando algo atenta contra tu paz. El agravio sufrido, paradójicamente, puede convertirte en guardiana de tu propia tranquilidad, desarrollando una firmeza que se alza contra cualquier intento de violar tus límites. A menudo, el daño se convierte en el canal por el cual comprendes la necesidad de sanar heridas antiguas que estaban latentes. El dolor nuevo saca a la luz memorias ocultas, grietas que no habías reconocido, y te empuja a buscar ayuda, a desahogarte en palabras o en lágrimas que antes no te permitías. El propósito radica en la sanidad completa, en la integración de cada parte de tu historia con la compasión de quien reconoce que el pasado no define el futuro, sino que motiva una transformación interna llena de gracia. Cada vez que alguien te hirió, se abrió una ventana para reenfocarte en lo eterno, para apartar la mirada de lo que no edifica y centrarla en lo que construye esperanza. El propósito de ese agravio no es perpetuar el llanto, sino purificar las prioridades, recordarte que nada terrenal posee el poder de quebrantar tu identidad y que cada lágrima puede germinar en una pasión renovada por la vida. El dolor te arranca de la superficie y te sumerge en lo profundo, obligándote a confrontar tus creencias y a anclarte en un amor que no se ve sacudido por la conducta ajena. Cuando las palabras o las acciones de alguien parecen empañar tu valor, el propósito subyacente es que descubras la fuente inagotable de tu identidad. El agravio no define quién eres, sino que revela el fuego interior que rechaza la humillación y que eleva tu mirada hacia lo alto. El daño recibido despierta la llama de la dignidad y te impulsa a reafirmar que tu esencia no está sujeta a la aprobación ajena, sino a la verdad inquebrantable de que eres más que cualquier ofensa que te inflijan. La furia y la impotencia, si se gestionan con sabiduría, pueden convertirse en un trampolín para liberarte de patrones que antes te ataban. Ese golpe que te sacude hasta los huesos puede ser el catalizador que motive a romper con dependencias, a sanar relaciones tóxicas o a poner un alto a aquello que ha consumido tu alegría por demasiado tiempo. El propósito del daño, a veces, es empujarte a una encrucijada donde solo queda crecer, donde la opción de volver a la pasividad se hace insoportable y la búsqueda de una vida más auténtica surge con ímpetu renovado. El espíritu se fortalece cada vez que, tras el golpe, eliges la esperanza. Nada de lo que te hayan hecho ocurre sin dejar una huella, pero esa huella puede convertirse en el testimonio de que el bien vence a la amargura. El propósito final es que, a través de las cicatrices, descubras una compasión más profunda, un anhelo de justicia que nace de la empatía y una determinación indomable de reflejar la luz aún en medio de la oscuridad que alguien más intentó imponerte. De esta forma, el daño que te hicieron se convierte en la plataforma desde la que brillas con una fuerza que solo aquellos que han emergido del dolor pueden entender. Cuando la herida parece tan profunda que las fuerzas se desvanecen, puede surgir la tentación de pensar que todo dolor es inútil, fruto de un caos arbitrario que erosiona el alma. Sin embargo, en esa aparente desolación, late una oportunidad de descubrimiento que sacude los cimientos de lo conocido. El agravio se convierte en un espejo que refleja la necesidad de sanar antiguas fisuras que tal vez no habías percibido. Al enfrentar el daño, se revela que no solo te lastimaron en este momento, sino que también tocaron memorias que yacían ocultas en el baúl del pasado. Esa herida reciente destapa un clamor más profundo, obligándote a reconocer que hay asuntos no resueltos, temores enquistados, o historias dolorosas que han marcado tu visión de la vida. Tal vez la traición presente reviva la antigua sensación de abandono, o un insulto actual despierte el eco de 1000 palabras hirientes que en otro tiempo socavaron tu identidad. No se trata de un castigo,
sino de la forma en que lo alto dispone una vía para limpiar esas heridas ocultas y darles la posibilidad de cicatrizar definitivamente. Esa experiencia que duele en el presente se vuelve el puente que te conduce hacia una sanación total, un sendero en el que, al desenterrar todo lo que antes se evadía, emerges con una comprensión más amplia de tus propias sombras y limitaciones. Entonces, el daño recibido no queda en la simple ofensa, sino que se transforma en el detonante para buscar ayuda, apoyo o un cambio de actitud que jamás habría surgido si el dolor no hubiera puesto el dedo en la llaga. Lo que al principio parece injusto, se muestra como el catalizador que rompe con la inercia de la negación, y al atravesar ese valle de incomodidad, descubres que tu espíritu es más fuerte y capaz de soltar antiguas cadenas. El agravio, en este sentido, actúa como una llave que libera, que rompe el letargo de las memorias olvidadas, permitiendo que salgan a la luz para ser procesadas y finalmente redimidas. En ese proceso de reencontrarte con tu propia vulnerabilidad, hallas la ocasión de reconciliarte con el pasado y te abres a una vida que, si bien no olvida el daño, lo incorpora a un camino de madurez que conduce a la verdadera libertad. A veces, el agravio recibido no solo despierta la conciencia de un dolor latente, sino que impulsa a redefinir la manera en que se establece y defiende la propia dignidad. Aquello que alguien rompió, aquello que parecía hundir el ánimo en un abismo de impotencia, puede volverse el punto de quiebre que motiva a repensar los límites personales y a proteger con firmeza lo que verdaderamente importa. El daño puede funcionar como un espejo que revela en qué instancia se ha cedido el respeto, la confianza y la fortaleza interior. En ese despertar nace la determinación de no volver a permitir que una ofensa vulnere tanto el espíritu. Cuando el dolor recuerda que la vulnerabilidad fue violada, se alza la posibilidad de descubrir la capacidad de defensa que estaba adormecida. La herida actúa como un maestro severo, mostrando en carne propia la importancia de no descuidar la protección de la esencia. Cada vez que alguien irrumpe en la vida con palabras hirientes o comportamientos destructivos, surge la oportunidad de delinear con mayor claridad los límites que velan por la paz interior. El acto de decir, hasta aquí, no solo busca contener el agravio, sino que declara a viva voz, mi alma no se somete al desprecio ni a la humillación. Este proceso no brota de la amargura o del rencor, sino de la convicción de que la armonía propia merece resguardo y de que la fortaleza se demuestra también al saber frenar el abuso. El reconocimiento de la herida impulsa a priorizar la salud emocional y a poner en práctica la valentía de apartarse de situaciones que consumen la alegría. El enojo inicial, en lugar de envenenar el corazón, se canaliza hacia la edificación de barreras saludables, no para aislarse del mundo, sino para que el respeto florezca en todo encuentro. La dignidad, que tal vez se mantenía silenciosa por temor a la confrontación, se erige con un ímpetu renovado. El daño sufrido sacude la conciencia de que cada ser humano tiene valor y que nadie tiene derecho de pisotearlo. Esa revelación no nace de la venganza, sino de la firme decisión de evitar que el agravio vuelva a repetirse. En el acto de reforzar la identidad propia, y en la decisión de salvaguardar lo que se considera sagrado, la persona aprende a convivir con el recuerdo del dolor sin dejarse encadenar por él. Se alza entonces una libertad que no es altiva, sino serena, la claridad de que es posible amar y perdonar, pero también exigir que el amor no sea devastado por la violencia o el irrespeto. El verdadero poder de este punto radica en la metamorfosis que experimenta el corazón. La fragilidad que antes se consideraba un defecto se torna un canal para entender la importancia de los límites, la urgencia de custodiar la dignidad y la necesidad de mantener un entorno donde la luz no se vea sofocada por la toxicidad. Quien atraviesa este sendero descubre que, tras la herida, se levanta una voz interior que dice, no permitiré que me arrebaten la paz, ni que mi esencia sea doblegada. Y así, el daño se transforma en cimiento para un nuevo ciclo, donde la fortaleza interna se combina con un amor que sabe protegerse, sin dejar de ser auténtico. Hay instantes en los que la ofensa recibida actúa como una sacudida que obliga a replantear todo lo que uno creía sobre la capacidad de amar y la forma de interactuar con quienes rodean. En esa conmoción, se percibe que el daño no solo ha desgarrado el ánimo,
sino que también ha desafiado la manera de mirar el sufrimiento ajeno. Tras la herida, surge una visión renovada de la fragilidad humana y nace la posibilidad de sentir empatía con una profundidad antes desconocida. Al confrontar el propio dolor, se comprende que cada persona, en algún momento, ha cargado con su propia lucha, muchas veces en silencio, clamando por una mano que alivie el peso de sus batallas. La lección escondida en ese golpe es que, quien ha sufrido, posee una llave para abrir su corazón al dolor de los demás, sabe que las palabras hirientes pueden dejar marcas duraderas y que la indiferencia hiere tanto como la violencia. Esa comprensión trasciende la condescendencia o el simple gesto de una caridad superficial. Es la chispa de una compasión real, que brota de haber sentido en carne propia cómo duele la traición o la injusticia. El agravio recibido, entonces, se convierte en una puerta que conduce hacia la solidaridad profunda, hacia un anhelo de compartir con otros la sanidad que uno mismo está descubriendo. Desde esa perspectiva, el daño no se reduce a un recuerdo amargo, sino que impulsa a crear puentes allí donde el rencor podría haber cavado abismos. El corazón que se atrevió a perdonar y a reconocer su propia vulnerabilidad, ahora se alza con la fuerza de quien ya no teme mirar de frente el dolor del prójimo. No es que el acto de amar y de entender se convierta en algo más sencillo, pero sí en algo más auténtico. Al haber experimentado la herida, se comprende que cada día puede ser un duelo o una victoria, y que muchas veces basta un gesto de compasión para evitar que otro caiga en la desesperanza. Este nuevo enfoque no surge de la resignación ni de la pena, sino de la determinación de no dejar que la amargura se arraigue. El impacto de la ofensa deja de ser un peso inerte y se transforma en energía para tender la mano, para abrazar las luchas ajenas y para afirmar que el dolor no tiene la última palabra. De esa manera, la sanación personal se potencia al dirigir la mirada hacia el otro, generando una corriente de empatía que desmiente la idea de que el daño padecido solo trae negatividad. Es justamente en esa apuesta por comprender que se quiebra el ciclo de la violencia y el resentimiento. La cicatriz que quedó en el alma resplandece con la certeza de que el amor no solo sobrevive a la herida, sino que en la herida crece y se fortalece. Cada vez que el daño llega y golpea con una ferocidad que se siente injusta, puede surgir la idea de que el sufrimiento no tiene sentido y de que todo es un caos sin propósito. Sin embargo, dentro de las sombras de ese dolor, se gesta un proceso íntimo que, con el tiempo, revela una dimensión profunda de autoconocimiento y transformación. Imagínate a una persona que, debido a una ofensa punzante, se ve obligada a sentarse con su propia historia y revisitar recuerdos que creía superados. De pronto, comprende que el suceso presente no es una isla, sino parte de un tejido más amplio, donde las decisiones pasadas, las heridas no sanadas y las voces desoídas juegan un papel protagónico. El agravio, en vez de ser meramente un episodio sombrío, comienza a mostrarse como la chispa que enciende la reflexión, la llama que ilumina rincones antes inexplorados del ser. Cuando algo quiebra la comodidad, se desata una fuerza que obliga a mirar con sinceridad lo que se ha venido evadiendo. Tal vez se descubre una dependencia emocional que se justificaba con la palabra amor o la costumbre de ignorar señales de maltrato por miedo al cambio. El golpe recibido no inventa la herida, simplemente la evidencia. Es el catalizador que deshace el velo del autoengaño y revela la raíz de los problemas. Así, en medio de la tormenta, la persona se encuentra en una encrucijada, o se abandona al resentimiento y al dolor que carcome, o permite que la sacudida sea el inicio de una reconstrucción tan intensa que cada fibra del carácter se renueve. Es un punto crítico donde el daño impulsa la búsqueda de ayuda, el clamor por una verdad que vaya más allá de justificaciones superficiales, y el deseo de encontrar una sanidad real que trascienda los parches emocionales. En ese camino, se entreteje la conciencia de que el dolor no tiene la última palabra. Por el contrario, puede volverse la fuerza motriz de un cambio radical. Cada lágrima derramada, cada noche en vela y cada gemido silencioso se transforman en semilla de empatía hacia uno mismo y hacia los demás. El agravio experimentado muestra la urgencia de cultivar la resiliencia,
de desarrollar habilidades y estrategias emocionales que permitan enfrentar nuevas pruebas con un espíritu firme y un corazón abierto. La persona que antes vivía en la complacencia descubre, entonces, que no puede seguir repitiendo antiguos patrones ni tolerando actitudes que atenten contra su dignidad. El daño se convierte en la luz que alumbra los pasos a dar para forjar una nueva realidad, libre de los ciclos que alimentaban el sufrimiento. Pero no se trata de un proceso lineal ni de un tránsito exento de recaídas. Es natural tropezar con la amargura, que a veces susurra al oído que la venganza podría ser un alivio o que el aislamiento total sería la única forma de protección. Sin embargo, el verdadero propósito que encierra la herida consiste en rechazar esas salidas engañosas y hallar un camino donde el corazón se libera de las garras del resentimiento. A través del perdón, esa decisión valiente de no dejar que la amargura eche raíces, la persona abre espacio en su ser para un amor más puro y una compasión más grande. El agravio, en lugar de consumirla, se convierte en la lección que enseña a proteger el alma sin endurecerla, a poner límites sin dejar de amar y a pronunciar basta sin caer en el abandono de la sensibilidad. Al final, cuando la herida ya no dictamina cada paso, se advierte que el dolor vivenciado ha sido el maestro más estricto y, a la vez, el más transformador. Ha obligado a desarrollar la capacidad de creer en la luz, incluso en medio de la oscuridad. Ha sacudido la superficialidad y la ha reemplazado por una búsqueda auténtica de la paz. En cada cicatriz se encuentra la historia de alguien que se negó a quedarse atrapado en la derrota, que tuvo el valor de enfrentarse a sus demonios y de soltar los lastres que no eran suyos. Esa es la esencia del propósito que hay detrás de cada daño, un llamado a la madurez, a la autenticidad y a la compasión que no se fragua en la comodidad, sino en el crisol del dolor redimido. Cuando se alcanza esa comprensión, el agravio deja de ser un sinsentido y se transforma en el inicio de un capítulo donde la persona, armada con un corazón refinado por el fuego, decide construir un futuro cimentado en la verdad, la dignidad y la fuerza inquebrantable de la esperanza. Cuando el dolor se intensifica y pareciera que todo ha sido un golpe fatal a la confianza, aparece la oportunidad de reconocer que el plan divino sigue firme, incluso en medio de la aflicción. Quien atraviesa la experiencia de sentirse herido hasta los huesos puede recordar cómo en la Escritura, tanto José como David y hasta el mismo Jesús enfrentaron traiciones, rechazos y sufrimientos que, a simple vista, lucían injustos e inmerecidos. Sin embargo, la gracia de Dios no perdió el control ni por un segundo, y cada herida se convirtió en el preludio de una victoria mayor. En ese aparente caos, se forja un camino por el que el amor eterno demuestra que ninguna herida es capaz de desviar al creyente del llamado que el Señor ha determinado. La intención de lo alto no es relegar a nadie a un destino de amargura. Por el contrario, la adversidad que surge de las manos ajenas despierta una fuerza interior que a veces no se descubre hasta que es necesaria. Cuando las palabras hirientes o las acciones injustas derriban la estabilidad, es entonces que la fe en Cristo, aquella que se arraiga en la convicción de que Él transforma todo para bien, encuentra el escenario perfecto para manifestarse con mayor gloria. Esa fe no implica negar el quebranto ni las lágrimas, sino creer que el dolor presente puede encender una llama de compasión y de perdón que desafía el entendimiento. Por medio del Evangelio se entiende que no se lucha en solitario, sino con el respaldo de un Dios que camina al lado, restaurando todo lo que parece perdido. La cruz es la evidencia más alta de que el sufrimiento, cuando se rinde al Creador, se convierte en un lenguaje de redención. Nadie comprende mejor el agravio que aquel que cargó con las heridas del mundo, y es en la comunión con Jesús que se abre la puerta a la liberación de la culpa, del rencor y del odio que podrían surgir. El castigo que se pensó condenatorio se transmuta en la experiencia que impulsa a emular la compasión de quien, en la cruz, clamó al Padre por el perdón de quienes lo habían herido. Allí se revela el misterio de que el daño padecido puede ampliar el horizonte, enseñar a amar con un corazón más ancho y, finalmente, apuntar hacia un horizonte donde la luz divina transforma la injusticia en un testimonio viviente de la fidelidad de lo alto. Si el propósito del perjuicio fuera únicamente aniquilar la esperanza,
entonces la historia de la resurrección no tendría sentido. Pero es justo lo contrario. La fe proclama que, a través de las heridas, el poder del Señor se perfecciona y hace que el creyente experimente de forma más real la salvación y la misericordia que trascienden toda afrenta humana. Cada paso que se da en medio del dolor tiene la capacidad de exponer la profundidad de lo que arde en el alma, sobre todo cuando se descubre que el daño no solo afecta la superficie de la vida, sino que penetra en la identidad misma. A veces, el agravio que alguien causa puede resultar tan abrumador que se llega a cuestionar el llamado personal, la vocación y los sueños que se llevaban con ilusión. Sin embargo, la enseñanza que emerge de la Escritura es que el propósito divino no se anula con la herida, sino que se fortalece mientras se aprende a abrazar la gracia en medio de la adversidad. En ciertos relatos bíblicos se aprecia cómo mujeres que atravesaron ofensas y rechazos terminaron convirtiéndose en instrumentos de liberación y bendición. El golpe que buscaba anular la esperanza se convirtió en un trampolín que las impulsó a un destino mayor. Al repasar la historia de Ruth, se observa que la pérdida y la incertidumbre no la apartaron del plan del Creador. Al contrario, la llevaron a reencontrarse con la herencia que más tarde se enlazaría con el linaje del Mesías. Ese tipo de experiencias permiten ver que, si bien el dolor desafía la certeza de que Dios mantiene el control, al perseverar se descubre que el Altísimo no deja de escribir capítulos de redención, incluso en los escenarios más improbables. Aquello que pretendía silenciar el espíritu, ese golpe que puso en duda la valía y la dirección, puede acabar siendo la forja en la que se refina el carácter y se revela la capacidad de generar un impacto positivo en otros. A veces, la ofensa saca a la luz una fortaleza que dormía en la interioridad, obligando a tomar acciones que se habían postergado, como el perdón genuino o la decisión de no callar ante lo que es injusto. El mismo Jesús advirtió que las aflicciones son inevitables, pero también anunció que Él ha vencido al mundo, lo que ofrece una luz para quienes se sienten atrapados en la tempestad. La herida deja de ser un callejón sin salida y pasa a ser el empuje que lleva a descubrir la misión que se guardaba en el corazón, como un tesoro que el Creador se complace en revelar a su debido tiempo. Muchas veces, el desánimo brota cuando se cree que la herida arruina para siempre la posibilidad de servir, de llevar a cabo la vocación recibida de lo alto. Sin embargo, el amor de Cristo demuestra que no existe daño capaz de cancelar lo que Él estableció desde la eternidad. Cada cicatriz se convierte en un testimonio de la gracia que cubre con compasión, recordando que la redención no se basa en méritos humanos, sino en la fidelidad de quien llama a cada creyente a cumplir un propósito concreto. Al reponerse del agravio, surge la oportunidad de testificar que el plan no ha perdido vigencia, sino que, a través de la herida, se descubre un entendimiento más profundo de la misericordia y de la dependencia total en la fuerza divina. Poco a poco, el corazón se percata de que el daño no cierra puertas definitivas, sino que abre posibilidades insospechadas para tocar vidas, para consolar a quienes atraviesan batallas similares, y para proclamar que ni la traición, ni la injusticia, detienen el obrar del Altísimo. Cuando se elige ver la ofensa como un desafío que empuja a la humildad, a la perseverancia y a la búsqueda de la presencia de Dios, la provisión celestial cubre cada área vulnerable y conduce a lo que se creía destruido, hacia una reconstrucción gloriosa. Así el propósito que surgía ahogado por el golpe recupera su voz, arropado en un amor que resucita los sueños, les da nuevas alas y los eleva a alturas donde el daño ya no dicta el destino, sino que se convierte en el testigo de que la mano divina puede rehacer con esplendor hasta las ruinas más tristes. Cuando la memoria te devuelve cada escena dolorosa y el corazón se siente incapaz de borrar las marcas de la ofensa, surge un clamor silencioso que anhela liberarse de la amargura y del resentimiento que amenazan con oscurecerlo todo. Sin embargo, en esa lucha interna, también se revela la oportunidad sublime de vivir el amor que Cristo modeló, incluso cuando el entendimiento humano pide venganza o indiferencia. A veces, la herida resulta tan profunda que las palabras perdón o reconciliación suenan imposibles, pero en la lógica del Evangelio, el amor siempre propone un camino de redención
que no se sujeta a la aparente imposibilidad terrenal. La esencia de la fe se hace palpable cuando uno elige contrarrestar las tinieblas del agravio con la luz del amor incondicional. Ese amor no nace de la simple voluntad humana, pues la carne y la razón pueden clamar justicia a gritos. Brota más bien de la fuerza divina que se infiltró en la historia con la cruz. El Maestro enseñó, con cada paso rumbo al Calvario, que perdonar no es un acto de debilidad, sino una demostración de poder espiritual que rompe los barrotes del rencor. La herida, convertida en cruce de caminos, te enfrenta con la disyuntiva de ceder a la sed de venganza o de sumergirte en la compasión que sana. Es en ese punto crítico, donde lo alto susurra, que el corazón que ama según Cristo no vuelve a ser rehén de la ofensa. Aún así, el camino no es mágico ni instantáneo. Con frecuencia, el alma, desgarrada por el dolor, se halla entre sollozos, confesando que no sabe cómo volver a confiar, cómo mirarse a sí misma sin la etiqueta de víctima, o cómo no sumirse en la rabia. Es ahí donde se percibe que el amor propuesto no es una emoción pasajera, sino la manifestación de un poder que sobrepasa la lógica terrenal. Al comprenderlo, se accede a la posibilidad de vivir una libertad desconocida, la libertad de saber que la herida ya no dicta el trato hacia los demás, ni define la esencia de la propia identidad. Por el contrario, el amor, nutrido en la experiencia de sentir a Cristo en la herida, es más fuerte que cualquier afrenta y se convierte en bandera de victoria. Este amor, cuando se ejerce en medio de la herida, despierta perplejidad en el ambiente. ¿Cómo puede la persona maltratada, herida o traicionada mostrar compasión y bondad? Sin embargo, en esa locura radica el milagro de la fe. La herida no se minimiza ni se justifica. Se asume con total seriedad y se reconoce el dolor, mas se rechaza la cadena que ata a la venganza o al odio. Allí, Dios parece sostener el corazón frágil, recordando que el auténtico poder se muestra al devolver bendición donde se quiso sembrar oscuridad. De este modo, el agravio pierde su corona de victoria y el amor, ese amor que brota de la fuente divina, confirma que la última palabra pertenece a la gracia. Para quien mira este proceso desde afuera, puede lucir incomprensible, y para quien lo vive, puede ser el trayecto más doloroso y liberador que jamás haya transitado. Sin embargo, cada paso que se da hacia la reconciliación interna, cada acto de amor, aunque sea un amor tembloroso, se convierte en testimonio del reino de Dios obrando en la tierra. Cuando, tras el golpe, se decide amar, cuidar y hasta orar por quien causó la herida, se refleja el amor de un Jesús que, con sus brazos extendidos en el madero, clamó misericordia por quienes lo herían. Así, la herida más sangrante se transforma en un altar donde la misericordia triunfa, y el corazón lastimado descubre el poder sublime de amar tal y como el Señor amó. Es la confirmación de que, aunque la ofensa duela, el amor de Cristo siempre se alza más fuerte, sepultando el rencor y haciendo florecer una victoria sobre el odio, que únicamente una fe viva puede alcanzar. Cuando el panorama parece aclararse, y el camino comienza a dibujarse con un nuevo sentido, se descubre que el daño padecido no fue el fin, sino el umbral hacia una dimensión donde la fe se hace palpable de forma contundente. Aquel golpe que amenazó con someterlo todo a la ruina, se erige ahora como el testimonio de que la gracia es capaz de rescatar hasta lo que parecía perdido, y de que el corazón herido no está condenado a permanecer en la amargura, sino que puede florecer con una fortaleza que trasciende la lógica humana. En este recorrido, el amor de lo alto, tantas veces proclamado pero no siempre comprendido, se revela en su esplendor más radical. Nada de lo que se sufrió es en vano, y cada lágrima vertida se convierte en combustible para una pasión renovada por abrazar la verdad y la justicia. El recorrido desde la herida hasta la restauración no es un sendero de triunfalismo ingenuo, es un trayecto de humildad, de asumir que la mente limitada no puede descifrar por completo los designios de un Dios que escribe con trazos misteriosos. Resulta asombroso comprobar cómo los vestigios del dolor encajan en un plan que, con el paso de los días, semanas o años, demuestra que el Creador no desaprovecha nada. Cada ofensa, cada traición, cada decepción, se funde en un tejido,
que acerca a una comunión más íntima con lo sagrado. No se trata de glorificar la herida, sino de reconocer que, aun en la fractura, la mano soberana se mueve, obrando con ese amor que sorprende cuando se creía todo perdido. El daño infligido no define la identidad, pero sí deja un legado que puede emplearse para difundir luz, aprendiendo a acompañar a quienes batallan en lo mismo y necesitan escuchar una voz que les diga que existe una salida llena de esperanza. Esa herida, que se pensó destructora, se transforma en un faro para otros, en un acto de solidaridad que nace de comprender en carne propia la desolación y al mismo tiempo la posibilidad de salir fortalecidos. El corazón, purificado en el crisol de las lágrimas, entiende que las promesas del Evangelio no caducan aunque el panorama pinte oscuro, y que, a la postre, el amor de Cristo emerge como el escudo definitivo contra todo mal. Del polvo del agravio surge la determinación de no dejar que la ofensa sea la última palabra, sino de convertirla en un escalón hacia la grandeza espiritual, donde se aprende a perdonar con la sinceridad que el mismo Jesús demostró en la cruz. No es un acto de ingenuidad, sino una valentía que libera de las cadenas del resentimiento. El propósito de todo daño, cuando se rinde al plan divino, culmina en la confirmación de que la luz siempre se impone a la tiniebla, y de que la vida no está relegada a la derrota. Más bien, se erige en una historia que atestigua la fidelidad del Altísimo, que toma los fragmentos rotos y los acomoda de manera que su gloria se deje ver con mayor claridad. Así, lo que en un principio pareció un final amargo, se alza como la prueba de que el Altísimo especializa su arte en transformar cenizas en belleza y angustia en un canto de victoria. Al final del trayecto, cuando cada herida ha sido tocada por la mano que sana y cada lágrima ha regado la semilla de un futuro más luminoso, se revela la verdad de que nada de lo vivido fue un mero accidente. El daño que, en un principio, pareció destinado a quebrar el corazón, terminó forjando un espíritu con la fuerza suficiente para abrazar la belleza de la gracia. De la misma manera que José descubrió que las traiciones de sus hermanos no eran más poderosas que el plan soberano, es posible comprender que lo que en algún momento se presentó como un golpe demoledor se convierte en la plataforma donde el amor divino se despliega con mayor intensidad. Ese dolor, en un inicio insoportable, se transforma en un punto de encuentro con la misericordia. El paso del tiempo, bajo la mirada del Altísimo, no desgasta la esperanza, sino que la maduriza. No fue casualidad que, en medio del quebranto, se encendiera un clamor buscando respuestas. Y en ese clamor, el cielo se inclinó, no siempre para dar explicaciones inmediatas, pero sí para obrar con ternura en cada rincón lastimado. La historia de Jesús confrontando el sufrimiento hasta la cruz enseña que la herida no es el fin, sino la antesala de una resurrección que trasciende la lógica. En la aparente derrota, nace el triunfo que exhibe la fidelidad divina. El propósito que yace en cada agravio supera a la comprensión humana. Así como el barro, al ser apretado y modelado, adopta la forma que el alfarero desea. El alma que experimenta la prueba descubre que nada escapa a la mano del Creador. Las cicatrices dejan de ser señales de vergüenza para convertirse en trofeos de una batalla librada junto a la presencia divina. De ahí surge la compasión, no como un acto superficial, sino como un fuego interno que anhela compartir con otros el consuelo que proviene de lo alto. Esa compasión es la fuerza que penetra corazones y los invita a creer que, incluso en el más intenso quebranto, el amor supremo sigue escribiendo un final glorioso. El dolor no dicta la identidad, al contrario, revela la anchura y la profundidad de un corazón que se deja transformar por la gracia. No se trata de negar la ofensa ni el sufrimiento real, sino de rendirlos a los pies del Maestro, que comprende la cruz y la resurrección como ningún otro. De esta manera, el agravio trasciende el mero acto de injusticia y se funde en la narrativa sagrada de redención, donde la luz vence a las tinieblas, donde la compasión anula el rencor y donde la humildad, nacida del desgarro, se levanta para exaltar que el amor de lo alto jamás falla. Las lágrimas derramadas no caen al vacío, se siembran en la promesa de que el Señor enjugará cada una. La incertidumbre que acompañó los días oscuros cede ante la esperanza de una mano que sostiene firmemente a pesar de todo lo que se haya vivido.
El camino no es sencillo, ni se exime de tropezar de nuevo, pero la mirada se fija en aquella verdad inquebrantable. La cruz demostró que la muerte no triunfa, y la adversidad no dicta la última palabra. Desde esa certeza, cada agravio se contempla como el capítulo que, aunque duro, ensancha el corazón para hospedar un amor más grande, una fe más robusta y una determinación más firme de caminar en la luz. Al contemplar lo sufrido, se descubre que uno no solo sobrevive, sino que renace, que la ofensa no fue el fin, sino el punto de inflexión para alzar los ojos y reconocer que en la fragilidad, el poder celestial se perfecciona. El daño causado no define el futuro, sino que, en manos de quien convierte lágrimas en gozo, se convierte en materia prima para construir una historia de superación y testimonio. Así, el propósito divino se alza triunfante, gritando que el amor, la compasión y la fortaleza anclada en la fe siempre prevalecen, aun cuando el panorama parezca desolador. Aquí se confirma la promesa que sostiene al peregrino. En todo, el Altísimo sigue obrando para bien, y a pesar de las heridas infligidas por las manos humanas, la victoria final siempre será la del amor que no conoce límites. Oremos. Señor amado, en este instante me presento ante ti con un corazón que lleva marcas de heridas pasadas, consciente de que en cada cicatriz hay una historia de dolor y también una promesa de redención. Tú, que conoces mi intimidad mejor que nadie, sabes cuán profundo caló el daño que otros me hicieron y cuánto he luchado con la amargura, el miedo y la sensación de haber sido quebrantada sin un motivo claro. Hoy quiero poner todo ese peso en tus manos, con la certeza de que no se desperdicia ni una sola de mis lágrimas, porque las recoges y las transformas en semillas de esperanza. Reconozco que a veces he sentido ganas de rendirme, que el silencio de mi mente clamaba por respuestas inmediatas, y mi espíritu se debatía entre el rencor y la necesidad de encontrar un propósito en tanto sufrimiento. Aquí estoy, suplicando tu luz, tu consuelo y tu palabra que disipe la oscuridad de las dudas. Me aferro a la verdad de que, si permitiste que atravesara estas circunstancias, no fue para hundirme, sino para despertar en mí una fuerza que desconocía. Enséñame a ver que cada golpe, cada decepción y cada traición, en tus manos, puede convertirse en la materia prima de una historia de victoria. Tú que en la cruz cargaste con ofensas, mentiras y desprecios, comprendes mejor que nadie lo que significa estar herido y seguir amando. En este camino que recorro, toma mis cicatrices y dales un sentido que vaya más allá de mi comprensión humana. Hazme entender que, en la vulnerabilidad, no hay vergüenza, sino la oportunidad de reencontrarme con tu gracia. Si en algún momento dejé que el resentimiento brotara, perdóname y limpia mi corazón de toda raíz de amargura. Quiero ser libre para abrazar tu propósito y la paz que proviene de un amor que supera cualquier herida terrenal. Padre Santo, te pido que sanes cada recuerdo que aún me lacera, cada imagen que regresa para tentar mi alma al desconsuelo. Derrama tu compasión sobre las áreas que ni yo misma he sabido reconocer, y que tu espíritu revele las fortalezas que han nacido en medio de esta prueba. Quiero descubrir que, bajo los escombros de las ofensas, hay un cimiento firme, donde mi fe puede crecer con mayor solidez, donde la perseverancia se forja y el llamado que me diste se aviva con el fuego de la experiencia. Permite que mi testimonio sea el reflejo del bien que triunfa sobre el mal, de la luz que no se apaga en medio de la adversidad. Tú, que transformas cenizas en belleza, haz florecer en mí el perdón. No deseo quedar presa del recuerdo amargo, ni de la desconfianza hacia quienes me rodean. Quiero poder levantar mi rostro con la dignidad que tu espíritu me otorga, y con la valentía de creer que este dolor no es el final de la historia. Infunde la fortaleza para apartarme de lo que me daña, y la sabiduría para poner límites, a fin de que tu gracia sea honrada en mi vida. Y sobre todo, enséñame a amar con el amor inagotable que demostraste, aun cuando las manos de otros se levantaron para herirte. Gracias, Señor, porque no miras mis cicatrices con lástima, sino con la mirada de un padre que ve un instrumento valioso para bendecir a otros. Cuando me invitas a testificar, no me llamas a negar mi dolor, sino a mostrar cómo tu gracia lo ha redimido. Que mi vida declare con pasión que, aun en el escenario más desolador,
tu fidelidad se mantiene firme y tu plan no se anula. Abro mi ser a tu obrar, confiando en que cada herida será un recordatorio de tu poder restaurador. En tus manos dejo mi pasado, mi presente y mi futuro. Traza sobre mí tu propósito, aquel que engalana cada cicatriz con el brillo de tu gloria. Que todos los que vean mi recorrido perciban tu amor, y que, en la narración de mis experiencias, se revele la grandeza de quien transforma el daño en una plataforma de crecimiento y misericordia. Gracias por ser el Dios que no abandona en la tempestad, el que, aun cuando parece guardar silencio, sigue tejiendo un destino de victoria. Tu nombre sea exaltado en todo lo que hice, en lo que hago y en lo que haré, para que este corazón, alguna vez quebrantado, testifique eternamente de la redención que brota de tu amor incomparable. Amén. Que cada reflexión quede grabada en lo más profundo del alma, sellando la convicción de que ninguna herida define el destino. En cada paso que se dé a partir de ahora, late la evidencia de que los golpes sufridos fueron solo la antesala de una transformación que supera todo lo que la mente humana pueda imaginar. Con la mirada puesta en lo alto, se abre el camino para caminar libre de cadenas, sin que el pasado dicte cómo escribir el futuro. No queda espacio para rendirse a la amargura, ni para dejar que el recuerdo del daño determine la identidad. La mano divina, que jamás abandona, invita a ver en cada cicatriz la confirmación de una gracia que reconforta, sana y redime. Cuando el corazón decide liberarse de la carga de lo que otros hicieron, encuentra la fuerza necesaria para convertir cada caída en un testimonio de la bondad que triunfa sobre la ofensa. Es momento de vivir en la plenitud que nace de saber que lo alto transforma las más dolorosas historias en fuentes de esperanza. Que la voz interior no se acalle, sino que proclame que el sufrimiento se rinde ante el amor, y que, pese a todo, lo eterno sigue orquestando una sinfonía, donde cada nota, incluso las más disonantes, encaja en la armonía final. Quien alza la mirada con fe, descubre que no hay golpe, que el Creador no pueda redimir ni herida, que el cielo no convierta en enseñanza, belleza y victoria. Sigue adelante con la determinación de aquel que ha visto lo peor y, aún así, se niega a permitir que la oscuridad domine. Permite que las cicatrices se conviertan en el paisaje que testimonia cómo se resurge con coraje y compasión, sosteniendo la lámpara de la fe en medio de cualquier tempestad. El adiós no es un final, sino la apertura a un horizonte nuevo, cargado de posibilidades para vivir, amar y expresar el poder sanador que emana del designio divino. Al despedirse de este instante, se abre la puerta a un futuro donde la gracia prevalece y el corazón, fortalecido, proclama que la última palabra siempre la tiene el amor que no conoce fronteras.